El siguiente episodio contiene lenguaje no apto para gente sensible. Cualquier comentario, broma, opinión o chiste emitido por nuestros conductores no tiene la finalidad de ofender o lastimar a alguna persona por su raza o orientación sexual. Asimismo, el siguiente contenido lo hacemos con respeto, con el objetivo de entretener a un público. Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estés escuchando. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio 3. Aquí su ingeniero favorito. Y pues nada, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, porque hay gente que pues están estas fechas, se acerca lo que es pues Halloween, Día de Muertos, y por lo tanto vamos a empezar a hablar pues solamente terror, experiencias paranormales, porque no se pierdan de experiencias paranormales, historias de terror, ¿vale? Con pues obviamente diferentes invitados, pero ahora vamos a hablar o vamos a relatar historias de terror, ¿vale? Estas historias de terror se sacaron de pues un blog que se llama Beyonder Historias de Terror y se encuentra en WordPress, ¿vale? Está abierto a todo público. Si ustedes quieren leerlas, son cordialmente bienvenidos. La verdad son historias pues muy fuertes y pues obviamente ambientadas para pues estas fechas, ¿vale? Así que pónganse cómodos y disfruten estas historias. Empecemos con la primera. La primera se titula El perro con cabeza humana. Me trabo un poquito, disculpa, ¿vale? Pero pues vamos a dar inicio a la historia El perro con cabeza humana. Uy. Dice así: no soy del tipo de persona que cree en lo paranormal. Claro, he sentido cosas raras, visto sombras donde no deberían estar, pero siempre lo atribuía a la fatiga o al estrés. Pero lo que me pasó hace una semana, eso no tiene explicación. Estoy seguro de que me vas a tomar por loco, pero necesito contártelo. Quizá, si lo digo en voz alta, empiece a sentirlo. Esa noche, regresaba tarde de la universidad, como a las 11. No me gusta bajar en la parada cerca de la casa de doña Laura. No es la más segura y a veces es muy solitaria. Pero estaba agotado. Además, hacía solo una semana que su esposo, don Alejandro, había muerto. Todos en el barrio estaban todavía consternados. Y aunque no éramos cercanos, algo en mí sintió lástima por doña Laura. Quizá por eso bajé en esa parada, como si el simple hecho de pasar cerca me conectara con el duelo. La calle estaba extrañamente vacía, ni una sola luz encendida en las casas cercanas, ni el ruido habitual de perros ladrando o algún auto pasando. La única luz provenía de una lámpara de la calle que parpadeaba justo frente a la casa de doña Laura. Esa luz, titilando de forma errática, ya le daba un aire tétrico al lugar. Al girar la esquina y acercarme a la casa, sentí algo raro en el ambiente. No sé si fue el silencio o el hecho de que hacía un frío inusual para esa época del año, pero algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi. Había un perro parado en la acera, justo enfrente a la casa de doña Laura. Al principio no le presté mucha atención. Era grande,
de pelaje oscuro, y estaba completamente inmóvil, como si me estuviera esperando. Mi primer pensamiento fue que quizá era una nueva mascota que ella había adoptado para llenar el vacío que dejó la muerte de su esposo. Pero cuando me acerqué un poco más, noté algo que hizo detenerme en seco. Ese perro tenía la cabeza de un hombre. Al principio pensé que estaba viendo mal. Me restregué los ojos pensando que tal vez era el cansancio jugando con mi mente. Pero no. La cabeza que tenía era la de don Alejandro. La misma cabeza, la misma expresión vacía que vi en su ataúd unos días antes. La piel estaba pálida, los ojos hundidos, como si la muerte misma le hubiera robado cualquier rastro de vida. Pero esa cabeza estaba pegada al cuerpo del perro como si fuera parte de él. Me quedé paralizado. Sentí un nudo en el estómago, una presión en el pecho. Mi corazón empezaba a latir descontroladamente y en ese momento sentí como el vértigo comenzaba a subir por mi cuerpo, haciéndome tambalear, pero no pude moverme. El perro, o lo que sea que fuera, me miraba fijamente. En ese momento pensé en correr, pero mis piernas no respondían. El sudor frío corría por mi frente. Intentaba no mirar directamente esa cabeza humana en el cuerpo del perro, pero era imposible. Era como si el horror mismo me obligaba a confrontarlo. Y entonces, lo peor sucedió. El sonido fue agudo, estridente, exactamente como el ladrido de un perro común. Pero escuchar ese ladrido provenir de una boca humana fue aterrador. Su cabeza, la de don Alejandro, no se movía como la de un animal. Sus labios humanos formaban ese sonido canino y todo mi cuerpo se tensó. Mis rodillas flaquearon. Sentí cómo mi corazón se aceleraba aún más, bombeando con dificultad. Sabía que si no hacía algo, pronto iba a desmayarme ahí mismo. No sé cómo, pero logré echarme hacia atrás, tambaleando. Giré sobre mis talones y empecé a correr, sin mirar atrás. Mis pies golpeaban el pavimento de manera torpe, como si en cualquier momento fueran a fallarme. Todo a mi alrededor se volvía borroso. Aún podía escuchar los ladridos resonando en mis oídos, como ecos deformados que me perseguían en la noche. Cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá, jadeando. Mi hermano estaba frente al televisor, jugando videojuegos como si nada en el mundo fuera normal. Le conté lo que había visto, esperando una mínima señal de comprensión, pero lo único que hizo fue reírse a carcajadas. «Debes estar delirando», dijo entre risas, sin siquiera apartar la vista de la pantalla. Los siguientes días fueron un tormento. Evitaba la parada cercana a la casa de doña Laura a toda costa. Caminaba casi 1 kilómetro más, solo para no pasar por allí. De día, todo parecía normal, aunque en el fondo sabía que lo que había visto esa noche no era una simple ilusión. Cada vez que pensaba en ese perro con la cabeza de don Alejandro, sentía un escalofrío recorrer la espalda. Sabía que no estaba loco, pero tampoco podía contárselo a nadie más. Pasaron varios días, hasta que finalmente decidí volver a pasar por allí. No podía seguir viviendo con miedo. Era absurdo. Esa noche, cuando me bajé del autobús, el aire era denso, pesado, como si algo en la atmósfera presagiara lo que estaba por venir. Intenté no pensar en el perro, en su grotesca cabeza humana,
pero cada paso que daba hacia la casa de doña Laura hacía que el recuerdo volviera con más fuerza. Cuando llegué a la esquina, el mismo miedo me invadió, como una presión en el pecho que dificultaba respirar. No quise mirar, lo juro. Solo quería pasar rápido. Pero entonces lo escuché. Ese ladrido, el mismo ladrido que había escuchado la vez anterior. Se me heló la sangre. Apreté los ojos con fuerza y aceleré el paso. No podía permitirme mirar. No, otra vez. Pero fue inútil. El ladrido se hizo más fuerte, más insistente, y en un momento de debilidad volví la cabeza. Ahí estaba el perro. Pero esta vez era peor. Estaba de pie sobre sus patas traseras, con esa misma cabeza humana, la cabeza de don Alejandro, observándome con esos ojos muertos. Era aún más alto de lo que recordaba. El perro ladraba, pero su expresión era vacía, fría. Sentí que me faltaba el aire. El mareo volvió a apoderarse de mí. Sabía que estaba a punto de desmayarme. Corrí sin pensar. El camino hasta mi casa fue un borrón. Apenas recuerdo cómo llegué. Me acosté en la cama. El corazón me latía con tal fuerza que parecía que iba a romperme el pecho. Al día siguiente, decidí enfrentar el asunto. Fui a visitar a doña Laura. Pensé en contarle lo que había visto, pero cuando me recibió en la puerta, el horror me invadió de nuevo. A su lado estaba el perro, el mismo perro que había visto las 2 noches anteriores, pero esta vez con su cabeza normal, una cabeza de perro común. Sin embargo, cuando el animal empezó a ladrarme, supe que no estaba loco. Era el mismo sonido, el mismo ladrido que había escuchado esas noches, solo que esta vez la grotesca cara humana no estaba allí. Intenté mantener la calma, pero el perro me apretó el estómago. Le pregunté cuánto tiempo hacía que tenía ese perro. Me lo regalaron después de que murió mi esposo, respondió con una sonrisa, para que no me sintiera tan sola. No dije más. No había necesidad. Me despedí rápido diciendo que lamentaba lo de don Alejandro, pero en el fondo, lo que me mataba no era la pena, sino el miedo. El miedo a que su esposo todavía estuviera de alguna forma presente en ese perro. Uy, qué fuerte. No, pues ahora sí que los perros, pues a veces pueden ser conductos de, pues ahora sí que personas, pues que a lo mejor apreciamos y todo, pero pues a lo mejor hizo algo don Alejandro para que de verdad entrara en ese perro. O a lo mejor el perro era don Alejandro. No lo sé. Una historia muy fuerte. Pero bueno, sigamos con la segunda historia. En este caso vamos a leer 3. A lo mejor este episodio va a ser cortito. Vamos a seguir hablando de más cosas de terror. ¿Sale? A lo mejor acá con producción. Probablemente estaremos hablando también sobre cosas de terror. Pero muy buena historia, muy buena historia. Ustedes dejen en los comentarios si les gustó. Pero vamos con la segunda. Vamos con la historia que se titula El conserje traficante de órganos. Y dice así el cuento El conserje traficante de órganos. He pensado si subir esta historia durante una semana, ya que me pareció muy inhumana y fuerte para esta plataforma, pero igual lo intentaré. Es una confesión que llegó a mi correo de un suscriptor.
léala bajo tu propio riesgo, ya que contiene temas muy fuertes. Avisados está. Y avisados nos dejo. Sin más, aquí la confesión. No sé cómo empezar esta confesión. Tal vez sea la vejez la que me ha hecho reflexionar sobre mis decisiones. O quizá el peso de los años de silencio que llevo cargado. Hoy en mi retiro, quiero despojarme de esta carga que he guardado con un secreto maldito. Durante años, fui conserje en un hospital. Era un trabajo humilde. Siempre quise más dinero, más cosas, más reconocimiento. Esa ansia se me convirtió en un monstruo que me devoraba por dentro. Hasta que un día, ese monstruo encontró una puerta abierta. Era un día cualquiera, cuando conocí a él. Un tipo que representaba con una sonrisa astuta y una mirada que prometía tesoro. Vestía de manera elegante, como si el dinero se le resbalara de los bolsillos. Se acercó a mí, mientras limpiaba el vestíbulo, y me habló de una manera de ganar mucho dinero. Si me ayudas a conseguir lo que necesito, te prometo que te haré rico, dijo. Sus palabras resonaban en mis oídos, y aunque al principio me negué, la tentación era un veneno dulce. Quería que extrajera órganos de los pacientes recién fallecidos del hospital. La ética, esa voz tenue que nos susurra en los momentos cruciales, me decía que no debía involucrarme en eso. Me retiré, pero durante días, su propuesta giró en mi mente como un remolino. La rutina del conserje se volvió monótona, y la vida que llevaba se sintió más pesada. La inquietud se instaló en mi pecho. Y cada vez que veía un billete en mi mano, pensaba en lo que podía tener si tomara el camino equivocado. Días después, el mismo tipo volvió a buscarme. Su sonrisa era aún más amplia. ¿Has cambiado de opinión?, preguntó con un tono que me hizo sentir pequeño. La verdad es que había cambiado. La avaricia había ganado. Me hizo una oferta más concreta, una suma significativa por cada órgano que sacara del almacén. La idea de dinero fácil me sedujo. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un juego de sombras. El sótano del edificio era un lugar perfecto para mis fechorías. Nadie sospecharía de un conserje que se limitaba a barrer y limpiar. Con una hielera tipo maleta que el traficante me entregó, comencé a sacar órganos sin que nadie lo notara. Cada vez que cerraba la maleta, el sonido del zipper era como una música que celebraba mi éxito. La sensación de tener dinero fácil me hacía sentir vivo, como si finalmente estuviera tomando el control de mi vida. Durante los meses siguientes, cada vez que pasaba por el sótano, miraba los cadáveres con una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que estaba ahí, esperando a que los despojara de su esencia. Mi rutina se volvió un ritual oscuro. Entraba al almacén, miraba alrededor y cuando estaba seguro de que nadie podía verme, comenzaba mi trabajo. Cada órgano que extraía era como una moneda de oro que sumaba a un tesoro secreto. Pasaron los años y lo hice una y otra vez. El dinero venía rápido y me lo gastaba en cosas que nunca imaginé que tendría. Un televisor de pantalla grande, cenas lujosas, vacaciones que antes consideraba imposible. Pero la sombra de mis actos siempre estaba ahí, acechando.
La culpa se manifestaba en mis noches de insomnio. Cuando las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, las personas en mi mente comenzaban a cobrar vida, con ojos que suplicaban por ayuda. Todo cambió una noche en particular. Me llamaron para pedir un órgano urgente, uno que necesitaba un tipo de sangre específica. La ansiedad me recorrió. En ese momento, la ética regresó a atormentarme. Sabía que había un paciente con este tipo de sangre en coma y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Además, estaba conectado a un respirador. Pero también sabía que para conseguirlo tendría que hacer algo terrible. La voz de mi conciencia me gritaba que debía detenerme, que había cruzado una línea que no podía deshacer. A pesar de eso, la avaricia es un monstruo insaciable. Decidí que debía actuar. Después de debatirlo conmigo mismo, opté por destruir el respirador. Tomé un destornillador que encontré en el lugar y, con mis manos temblorosas, inserté la punta en el aparato. La máquina comenzó a hacer ruidos extraños, y mientras la pantalla mostraba cómo sus signos vitales se alteraban, el paciente me miraba con sus ojos que suplicaban que le ayudara. ¿Qué has hecho?, me gritaba mi conciencia. Pero mi avaricia era más grande y el deseo de dinero me hizo sordo a la razón. Esa noche, atribuí el fallo a un problema técnico. Saqué el órgano y al recibir mi recompensa una mezcla de satisfacción y vacío se apoderó de mí. Era el mismo ciclo: dinero, placer momentáneo y una carga de culpa que crecía como una sombra. Me dije que era solo un trabajo, que solo estaba ayudando a un hombre a obtener lo que quería. Pero en el fondo, sabía que había algo oscuro en mis acciones. A medida que pasaron los años, continué en este juego. Durante mis últimos días en el trabajo, mi conciencia se convirtió en un compañero constante, susurrando cada vez que extraía órganos. Me hacía daño a mí mismo. Pero cada vez que enfrentaba a mis dudas, miraba el saldo de mi cuenta bancaria y todo se desvanecía. El dinero me hacía sentir poderoso, pero también vacío. El día de mi jubilación llegó, y mientras recogía mis cosas miré hacia atrás. La tristeza y el arrepentimiento me invadieron. Había disfrutado del dinero, de las cosas que compré, de la vida que pude llevar. Pero cada vez que pensaba en aquellas personas, sentía que la paz se me escapaba de las manos. Me pregunté si había otra vida. Una vida en la que no hubiera sucumbido a la tensión. Ahora me enfrento a la verdad. La felicidad que sentía fue una ilusión construida sobre el dolor de otros. A medida que avanzo en esta nueva etapa, me encuentro en un laberinto de reflexiones. No sé si mi arrepentimiento es sincero. Algunos días la culpa me ahoga y otros me encuentro recordando las risas que compré con dinero mal habido. Las sombras de mis acciones todavía me siguen y a veces en la inquietud de la noche puedo escuchar el murmullo de esas personas como un eco distante de mis elecciones. Tal vez algún día, en este camino hacia la redención, encuentre un modo de reconciliarme con mi pasado. O tal vez seguiré atrapado en la red de mis propias decisiones, buscando una luz que parece siempre estar fuera de alcance. Solo espero que al compartir esta historia, al menos, alguien pueda aprender de mis errores, porque al final del día, la avaricia no solo consume lo que tenemos, sino lo que también nos roba lo que somos. Una historia fuerte, que la verdad, pues es fuerte. Un poquito con mucho gore,
que la verdad pues es una historia que tiene mucho gore y que sobre todo pues es una reflexión a, pues obviamente pues a que primero hay que de verdad escuchar a nuestra conciencia y que la avaricia pues no es buena. Entonces, muy buena historia, la verdad. Así que vamos con la última historia, que se titula Su cabeza y pies estaban al revés. Dice así: nunca he creído en lo sobrenatural. Para mí, todo lo que no puede ser explicado con lógica o ciencia es solo superstición. Por eso, cuando mi amigo Pedro me contaba las extrañas historias de su pueblo, siempre pensaba que era solo una exageración, que la gente del lugar inventaba para asustarse mutuamente. La más inquietante de todas, según él, fue la desaparición de una niña. La buscaron durante horas hasta que la encontraron en el bosque, acostada sobre el suelo húmedo y cubierta de musgo. Pero no estaba simplemente acostada. Su cuerpo estaba torcido de una manera que desafiaba toda lógica humana. Tenía la cabeza hacia atrás, los ojos en blanco, la boca abierta como si gritara en silencio, y lo más perturbador, sus pies, de manera imposible, se movían con una precisión espeluznante, trenzando su propio cabello en patrones intrincados, casi imposibles de replicar. Era imposible, pensé yo. Una leyenda más. Una de tantas que circulan en pueblos pequeños donde el aburrimiento da lugar a historias macabras. No me creía nada de eso. Así que, cuando Pedro me invitó a pasar un fin de semana en su casa, acepté sin dudarlo. Pensé que podía mostrarle que no había nada que temer. Que todas esas historias no eran más que eso, historias. El día que llegué, sin embargo, algo no se sentía bien. El aire alrededor de la casa parecía más pesado, como si estuviera cargado de algo invisible, algo que no podía ver, pero que sentía en mi piel. Era una sensación sofocante, como si algo en el ambiente estuviera mal, como si la casa misma respiraba a un ritmo ajeno al nuestro. Pedro me recibió con una sonrisa, y su familia me pareció normal, aunque algo distante. La casa, vieja y deteriorada, no parecía especialmente diferente a cualquier otra casa antigua. Pero había algo en los rincones oscuros, en los pasillos largos y apenas iluminados, que me hacía sentir como si no estuviera solo, aunque no pudiera ver a nadie más. Aún así, decidí ignorarlo. La primera noche fue cuando todo comenzó. Me instalé en el cuarto de huéspedes, una pequeña habitación al final de un largo pasillo que apenas tenía luz tenue, que oscilaba, amenazando con apagarse en cualquier momento. Me acosté, dispuesto a dormir, cuando escuché algo. Era un sonido bajo, un susurro, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento, que se colaba entre las ventanas mal selladas, pero el susurro no cesaba. Se hacía más nítido, más cercano. Parecía como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no en un idioma que yo conociera. El sonido era rápido, casi frenético, y resonaba en algún lugar lejano de la casa. Me levanté, el corazón latiéndome rápido, y salí al pasillo. Allí, el silencio era absoluto, opresivo. Sentí que algo estaba observándome desde las sombras, aunque no había nada a la vista.
justo cuando me giré para volver a la habitación. Algo al final del pasillo llamó mi atención. La puerta del cuarto de los padres de Pedro estaba entreabierta y una sombra parecía moverse dentro. El miedo me invadió, pero curiosamente fue más fuerte. Avancé lentamente, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué lo suficientemente cerca, empujé la puerta con cautela y lo que vi me dejó helado. La madre de Pedro estaba en la cama, pero su cuerpo no tenía forma humana. Estaba torcida en ángulos imposibles, con las piernas dobladas hacia atrás, casi tocando su cabeza, y los brazos colgando como si fueran meros accesorios sin huesos. Pero lo peor era su rostro. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. Estaban vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara. Y su boca se abría y se cerraba lentamente, emitiendo un murmullo apenas audible, el mismo que había escuchado antes. Era como si su cuerpo estuviera atrapado en una especie de trance infernal, repitiendo un acto macabro que nunca terminaría. Retrocedí, incapaz de respirar. Sentí que mis piernas apenas me sostenían y cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero no podía. Cerré la puerta con cuidado y volví a mi habitación con el corazón martillándome en el pecho. Me senté en la cama, temblando. Debe haber sido un sueño, pensé, pero algo en mi interior sabía que no lo era. Eso que vi era real. Pero la noche no había terminado. Pasaron algunas horas y apenas pude conciliar el sueño, cuando un ruido proveniente del exterior me despertó de golpe. Algo estaba moviéndose en el patio trasero, entre los árboles. Me acerqué a la ventana y al principio no vi nada, pero entonces lo noté. Una figura flotando entre las sombras, moviéndose lentamente. Al principio pensé que era un animal, pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, me di cuenta de que lo que veía no era nada que pudiera reconocer. Era una figura humana, pero no tenía piernas. Flotaba a unos centímetros del suelo, y su cuerpo parecía retorcerse de manera antinatural, como si fuera jalado por hilos invisibles. El terror me invadió por completo cuando vi su rostro, o lo que debería ser su rostro. No había nada ahí, solo una masa oscura que se retorcía, cambiando de forma como si su cara estuviera en constante deformación. No tenía ojos, pero sentí que me miraba directamente, como si pudiera ver dentro de mí, dentro de mi alma. Era una sensación aterradora, indescriptible. Retrocedí bruscamente, tropezando con la cama. Sentí algo frío y viscoso comenzando a colarse bajo la puerta de mi habitación, como si una sombra estuviera filtrando dentro de ese pasillo. Y entonces lo escuché, un golpe fuerte en la puerta. Primero uno, luego otro, y luego una serie de golpes frenéticos, como si algo estuviera desesperado por entrar. Corrí hacia la puerta y la sostuve con todas mis fuerzas, temblando. Los golpes aumentaban en intensidad y de repente escuché algo que no olvidaré jamás. Una risa. Una risa aguda, distorsionada, no humana, como si algo estuviera riéndose de mi miedo, disfrutando de mi desesperación. Finalmente, los golpes cesaron, pero yo no pude moverme. Me quedé pegado a la puerta sin atreverme a abrirla, con el cuerpo completamente rígido, esperando que lo que estuviera fuera se marchara. A la mañana siguiente, cuando vi a Pedro, intenté contarle lo que había sucedido, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero Pedro no se sorprendió. Simplemente me miró, con los ojos llenos de una seriedad que nunca antes había visto en él, y me dijo:
te lo advertí. Aquí pasan cosas que no tienen explicación. Desde allí y desde ese día, nunca volví a ser el mismo. Dejé ese pueblo lo más rápido que pude, pero algo me siguió, lo sé. A veces en la oscuridad de mi habitación escucho ese susurro, el mismo que oí aquella noche, y sé que algún día esa cosa regresará por mí. Dios, qué fuerte. 3 historias que la verdad pues muy fuertes. Esta última, pues no sé, díganme en los comentarios si han tenido alguna experiencia no similar, pero a lo mejor que han sentido en alguna casa o en algún en algún lugar. Díganme en los comentarios, pero pues muy fuerte toda esta parte del terror y de la parte de pues todo lo paranormal. Y aquí abrimos pues una nueva también sección de terror, de la cual pues obviamente toda esta semana estaremos hablando aquí en Cuéntame Más para que no se lo pierdan. Y pues sin más, pues yo creo que sería todo de este episodio. Síganos para que no se pierdan de historias oscuras, historias de chismes, porque pues aquí la gente que nos ve pues es media chismosa, pero se la quiere por el apoyo. Y pues nada, agradecemos obviamente a este escritor. Recuerden, Beyonder Historias de Terror en WordPress. De todos modos dejaré el link en la descripción por si quieren leer las historias que pues acabamos de leer. Y pues nada, aquí pues su ingeniero favorito que les desea muy buenas noches, días o tardes. Hasta la próxima.